Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Aro. Bienvenido a juanaro.com, al Club de Inversores en Inmuebles, a la Escuela de Inversión. Un nuevo vídeo cortito, regalar sin pagar impuestos. Qué bonito, ¿eh? Regalar sin pagar impuestos. Anda, Juan, pero si cuando me regalan a mí algo no pago impuestos. Vamos a hablar de ello un poquito. Antes de nada, ya sabes, los trucos de los ricos. Claro que me encantan los trucos de los ricos. Tienes ahí 3 libros, los trucos de los ricos parte uno, parte 2 y parte 3. Pero sobre todo vamos a hablar de, ¿por qué digo de los ricos? Antes de meternos en lo de regalar sin pagar impuestos, quiero aclararte una cosa. Cuando yo hablo de los ricos, hablo de ese grupo selecto de ricos que es muy diferente a lo que el gran público cree que es ese rico, que es avaricioso, que no paga impuestos, que explota a los trabajadores, que ostenta de todo lo que tiene, presume. No. Vamos a ver, los ricos de los que yo comento, que están ahí fuera, repito, viven muy por debajo de sus posibilidades, primer punto, distribuyen su tiempo, energía y su dinero de manera eficaz con miras a acumular patrimonio para que puedan tener mucho tiempo y disfrutar de la vida, importante, no por el hecho de acumular riqueza. Y tercero, la independencia económica, esa seguridad financiera es más importante que el hecho de exhibir un estatus social. ¿Vale? Con lo cual, quiero que te quede claro, porque hay muchas veces que uno le chirría, ¿no? Los trucos de los ricos, este libro, esto de qué habla Juan Aro, pero es que a mí el rico me chirría. Quédate con ese apunte, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ya de lo del objeto de este vídeo, regalar, y luego terminaremos con un cuento, porque muchas veces nos acordamos más de los cuentos, de las anécdotas, de las historias, de las frases, que de lo que es el propio contenido, ¿no? O sea, que espérate al final y te cuento una historia curiosa. Bueno, los trucos de los ricos, como decíamos, regalar sin pagar impuestos. Vamos a hablar sobre esto porque es verdad, es cierto, te voy a dar 5 tips para que puedas minimizar los impuestos a la hora de regalos, porque es así, lo que son donaciones, lo que son regalos, te encuentras un billete de 10 euros, te regala algo a alguien y si tú quieres ser una persona súper legal, yo lo entiendo, yo también, todos somos legales, tú todos los regalos, incluidos si te casas, incluido si es tu aniversario de bodas, tú tienes que declararlo y tienes que pagar por ello, ¿vale? Eso es así, que luego lo hagamos o no lo hagamos, no lo sé. Yo no voy a hacer apología de nada porque luego me caen palos. Pero lo que sí te digo es que lo que dice la ley es que tienes que pagar impuestos absolutamente por cualquier tipo de regalo, donación, absolutamente por todo. De hecho, había una época, hace años, donde los inspectores iban justamente cuando era la celebración de una boda, iban a los salones de bodas y recogían e inspeccionaban todos los regalos. Y hubo pues, bastantes quejas al Ministerio de Hacienda porque de repente el día más feliz de la vida de una pareja se encontraban allí un inspector de Hacienda abriendo un acta donde se exponían todos los regalos que se habían recibido y que no se había tributado por ello. O sea, una auténtica barbarie. Pero esto sí, es la ley que tenemos. Por lo tanto, recuerda que tanto tú, si tú regalas como si te regalan, tenéis que pasar o tenemos que pasar por Hacienda. Entonces, es importante que lo sepas. ¿De qué va a depender? También depende, sabes que España es un paraíso fiscal en el sentido de que hay 17 comunidades. Entonces es curioso como dependiendo de si el regalo te lo hacen, eres residente en una en una comunidad autónoma de un país, de una comunidad autónoma, repito, de las 17 que tiene España, dependiendo de dónde seas tú residente, vas a tener unas bonificaciones o no. Cosa curiosa. Por lo tanto, bueno, pues por eso digo que es un paraíso fiscal, porque en unos sí te condonan casi el 99%, en otros no. Entonces, bueno, todo esto depende de dónde vivas, tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, vamos a ir a hablar de esto, ya que cualquier regalo Hacienda lo considera donaciones y está sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones. Esto es así, por ley. Por lo tanto, cuando te entregue tu hijo, o tú le entregues a tu hijo 5, 10 euros o 20, impuesto de sucesiones y donaciones, a pasar por Hacienda. Otra cosa es que luego tú lo hagas o yo lo haga o no lo haga. Bueno, pero es así. Es más, alguien podría denunciarte si te ha dado algo y tú no lo has declarado, ¿no? O viceversa. Es así de triste y es la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, ¿qué trucos utiliza el rico, ¿no? Bueno, pues en lugar, por ejemplo, el rico de llamarlo transacción como tal, lo que hace es un préstamo. Por ejemplo, entre familiares, entre amigos, entre conocidos, sin intereses. Si es entre personas físicas, pues puedes hacerlo sin intereses, ¿no? Si hay intermedio una empresa, ya no, o no es conveniente, ¿vale? Por lo tanto, este primer truco no mucha gente lo sabe. Hay gente que le da a su hijo dinero
y no sabe que va a tener un problema porque va a tener que pagar ese impuesto de sucesiones y donaciones. Por lo tanto, ¿por qué no hacerlo como préstamo? Para mí, por eso los ricos, cuando yo aprendí cómo funcionaban ellos, me quedé alucinado la figura del préstamo, lo importante que es para múltiples cosas. Aquí lo has visto, una de ellas, para regalar, ¿vale? Se utiliza el préstamo. La legislación permite, este sería el segundo, ¿no?, que los progenitores entreguen a sus hijos lo necesario para su sustento, vivienda, vestimenta y asistencia médica sin pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Esta disposición se basa en el artículo 142 del Código Civil, que establece la obligación de prestar alimentos, de modo que ciertas entregas podrían encuadrarse y empararse en esta disposición. Es decir, si tú, por ejemplo, alguien de tu familia necesita ayuda, pues te puedes acoger a esta legislación, a esta ley, donde, bueno, pues si está en una situación precaria, ahí sí le puedes entregar, no prestar, lógicamente, dar, y estás amparado por este artículo 142 del Código Civil. También es importante que lo tengas en cuenta. Por lo tanto, cuando alguien está necesitado, podrías acogerte ahí. Tercero, lo he dicho antes, las bonificaciones van a variar de una comunidad a otra, con lo cual tienes que conocer bien en qué comunidad autónoma, y antes de regalar o antes de saber qué impuesto de sucesiones o donaciones por entregarlo a alguien tienes que pagar, mira a ver esas bonificaciones, porque en algunas tienen un porcentaje muy alto, por lo tanto podrías, bueno, pues ya sabes cuánto tienes que pagar y puedes saber en el peor de los casos lo que te puede pasar, ¿vale? Otra cosa tiene que ver con el hecho de, hay gente que va a donar su vivienda a un hijo o quiere traspasar en vida a un hijo o a alguien, y bueno, pues de repente tiene 63, 64 años y nadie le ha dicho que si espera hasta cumplir los 65, pues lógicamente puede ser muy beneficioso, porque esas cantidades van a ser mucho menores a la hora de pagar ese impuesto, porque tiene más de 25 años. A veces es bueno esperarte a cumplir 65, 66 para regalar o para donar una vivienda a un familiar, ¿vale? Por ejemplo. Y luego también la última estrategia interesante es fraccionar las donaciones. El hecho de decir, oye, si yo voy a regalar, qué curioso, porque si lo fracciono tengo una serie de beneficios también fiscales. Es una estrategia muy interesante y se va a aplicar otro tipo de porcentajes diferentes. Por lo tanto, quédate con esos 5 tips para que puedas, de alguna manera, bueno, pues saberlo y conocerlo, y a partir de ahí actuar. Ya sabes, el conocimiento te hará libre, siempre lo digo. Y bueno, vamos con una anécdota, con una historia, déjame que la lea, me ha encantado, se llama Vivir despierto, ¿no? Y dice que un joven, otra vez un joven discípulo, le pregunta al maestro, maestro, ¿qué implica vivir despierto, no? Y este le dice, mira, pues es sobre todo sentirse agradecido por el simple hecho de estar vivo y dar gracias por todo lo que sucede en la vida. Claro, el discípulo dice, ¿pero cómo? ¿Por todo? Dice, sí, por todo. Pero incluso también por las desgracias, las pérdidas. Claro que sí, le dice, especialmente ahí, en las adversidades. Claro, el discípulo pues no está contento, le dice, ¿pero cómo es eso? Dice, pues mira, le contesta el maestro, porque son una maravillosa oportunidad de aprender, de superar limitaciones, de hacer consciente nuestra sombra y de desarrollar el potencial que llevamos dentro. En la vida nada sucede por casualidad, le dice el maestro. Existe un plan pedagógico para cada uno de nosotros. Me ha encantado esta frase. Plan pedagógico para cada uno de nosotros. Porque igual es así, ¿verdad? Estamos aquí para evolucionar, y para lograrlo necesitamos ciertas pruebas. Figúrate qué curioso cómo el maestro ve a las adversidades. Y entonces el discípulo le dice, bueno, ¿y qué me recomiendas que haga la próxima vez? Y le dice, bueno, pues sonríe y le dice lo siguiente, dice, tú simplemente suelta el control, ríndete, confía. Y en vez de preguntarte por qué me sucede esto a mí, intenta preguntarte para qué está ocurriendo esto. En cuanto veas el valor y el sentido profundo de lo que dicha situación te está aportando en tu proceso de crecimiento, sonreirás con complicidad a tu desgracia. ¿Vale? Bueno, pues eso no le convenció al discípulo. Y entonces le dijo, bueno, este tío como que está grillado, es decir, que cómo me está diciendo estas barbaridades. Y entonces le dice, pero ¿cómo puedo yo sentirme agradecido por la muerte de un ser querido? Y le dice el maestro, el agradecimiento no es por lo que te sucede, sino por lo que puedes aprender de dicho acontecimiento. Y en caso de hacerlo, comprenderás que todo lo que pasa en tu vida es precisamente lo que necesitas para aprender a ser verdaderamente feliz por ti mismo. Una vez ha sucedido lo que tú llamas desgracia, pérdida, adversidad o infortunio, ¿de qué sirve quejarse o sufrir? Ya ha sucedido y nada de lo que pienses, digas o hagas va a cambiarlo. El discípulo dice, ah, pues sí, es cierto.
En cambio, termina el maestro diciendo lo siguiente: si te comprometes con aprender de la adversidad, crecerás, evolucionarás y de este modo serás más sabio. Tú simplemente céntrate en aprovechar las circunstancias que te trae la vida. Y te aseguro que en el momento en que aprendas a estar en paz contigo mismo, solo podrás dar gracias por todo lo que te ha sucedido en la vida, pues entenderás que ha sido precisamente lo que necesitabas para convertirte en el ser humano que puedes llegar a ser. La felicidad y el agradecimiento son sin duda los rasgos más característicos de las personas despiertas y el sufrimiento y la queja de quienes siguen dormidas. Bueno, me ha encantado este cuento, ¿qué quieres que te diga? Por lo menos aquí queda grabado. Bueno, nada más. Gracias por estar conmigo estos minutitos. Ya sabes que la mayor inversión y la mejor y la más escasa es el tiempo. Así es que nada, te deseo los mejores éxitos y hasta otro próximo vídeo.